queríamos comprobar cómo justificaba el lehendakari esa aportación de 10 millones de euros de dinero público para la remodelación de un campo de fútbol en una época de crisis económica y de recortes sociales. Y lo cierto es que el lehendakari justificaba esta aportación, este compromiso de aportar esos 10 millones de euros, diciendo que esa decisión se tomó después de haber analizado los flujos económicos que supone una inversión de esta naturaleza. Con lo cual, la conclusión nuestra es que efectivamente el Gobierno vasco había realizado un estudio y había analizado de manera seria y rigurosa cuáles iban a ser los flujos económicos y financieros que aportaría esa financiación, esa ayuda de 10 millones de euros. Y nosotros dijimos, bien, vamos a pedir al Gobierno estos estudios, este análisis que realmente parece ser que habían hecho. Y lo cierto, y cuál es nuestra sorpresa, que el Gobierno vasco nos entrega como justificación de esta aportación de 10 millones de euros un estudio realizado por la propia Real Sociedad. Y la verdad es que, visto este estudio que tengo aquí delante, de 19 páginas, realizado por la Real Sociedad, no sé si alguno de ustedes lo han estudiado, la conclusión evidente es que esto no es un estudio, sino que viene a ser una especie de cuento de la lechera. Se habla del posible incremento de ingresos televisivos cuando nada tiene que ver este asunto con la remodelación que se propone. Se realizan en ese estudio cálculos absolutamente ficticios. Se habla de que la Real Sociedad supone el 0,46% del PIB a través de cálculos tramposos, cuando todo el mundo sabe que no es así, basta con leer el estudio. Yo les animo a que lean el estudio porque es muy sencillo, No se introducen determinados gastos, como puede ser la seguridad pública, el transporte público, y finalmente, y según su resumen, este estudio concluye que la remodelación de Anoeta supone casi 13 millones de nuevos ingresos y solo 6,4 millones de nuevos gastos. Es decir, que incluso la Real Sociedad obtendría unos beneficios anuales de 6,5 millones de euros como consecuencia de esta aportación, de estas obras que en parte financia el Gobierno vasco o pretende financiar. Y la conclusión de todo ello, evidente y sencilla por otro lado, es decir, bueno, pues que se lo paguen ellos, ¿no? Si como consecuencia de esta aportación van a tener un beneficio de 6,5 millones de euros, que se lo paguen ellos. Nosotros queríamos un estudio, ¿no? Queríamos un estudio que justificara, pero lo cierto es que no lo ha habido. Y me parece muy poco serio y muy poco responsable que el Gobierno nos entregue un estudio de la propia Real Sociedad para justificar una aportación de 10 millones de euros. Escuchamos los poderosos argumentos del director de Deportes del Gobierno vasco para justificar esta aportación. La remodelación total costaría 40 millones de euros, el Gobierno aportaría 10 millones de euros y lo que dice el director de Deportes del Gobierno vasco es que es un equipo que todos los guipuzcoanos tenemos en el corazón. Esto no parece que sea serio. Que se justifique la aportación de determinada cantidad de dinero diciendo que es un equipo que todos los guipuzcoanos tenemos en el corazón, o que se diga que en el pasado hubo otro tipo de aportaciones de fondos públicos para determinados deportes profesionales. Vamos a ver, yo no digo que la Real Sociedad no traiga beneficios económicos a la ciudad de San Sebastián, evidentemente, como el Athletic a Bilbao o el Baskonia a Vitoria, pero lo menos que se puede exigir es que si el Gobierno vasco aporta dinero público para el deporte profesional y que si el Gobierno vasco dice que ha analizado los flujos económicos de determinada operación, lo explique. Y es lo que nosotros sencillamente pedimos. Evidentemente ha habido más casos en el pasado. Sabemos de las aportaciones públicas al Buesa Arena, de las aportaciones públicas a San Mamés. Esto no es una cuestión de luchas territoriales, no es una cuestión de amor a unos colores o a otros, es una cuestión de seriedad, de rigor, de seriedad en el uso del dinero público. Esto es una decisión política que se toma para hacer populismo en un asunto que está relacionado con el fútbol y que puede mover muchos votos, nada más. Al Gobierno le importaba un bledo el estudio que pudiera presentar
la Real Sociedad. La decisión estaba ya tomada, es hacer populismo. Y nadie se atreve a criticar estos asuntos. Nosotros criticamos el Buesa Arena aquí, criticamos el asunto de la remodelación del campo de Anoeta en San Sebastián y donde haga falta. Y en Bilbao, la aportación de dinero público a San Mamés Barria. No tenemos ningún problema. Nos parece un absoluto disparate que en plena crisis económica, tal como está el asunto, ustedes sigan apoyando estos proyectos. Y resulta que encima tiene que ser UPyD quien traiga los datos que justifiquen que el Gobierno no tiene que realizar esa aportación. Hombre, yo pensaba que era al revés. Tendrá que ser el Gobierno quien justifique esa aportación de 10 millones de euros que pagamos todos. Tendrá que ser el Gobierno. Esto no es un estudio riguroso, esto no es un estudio serio, esto no es nada. Y usted lo sabe, señor Arieta, y lo sabe la consejera, y lo sabe el Lehendakari. Se toma una decisión política para hacer populismo. Este es el asunto, independientemente de cualquier estudio que se haya presentado, que no es tal, ya lo digo. El tema es, en fin, no meterse con este asunto del deporte profesional y del fútbol. El tema es ese es el planteamiento que ustedes realizan, y de ahí nuestra iniciativa. En definitiva, hay que acabar con las jugosas subvenciones y ayudas al deporte profesional. Hay que acabar con que los deportistas profesionales reciban un tratamiento fiscal privilegiado como ha venido ocurriendo. Hay que acabar con los patrocinios que encubren financiación pública. Hay que acabar con las recalificaciones de terrenos como ha venido ocurriendo en Madrid o con los avales de deudas incobrables de la Comunidad de Valencia. Una absoluta vergüenza en esta época de crisis, siempre, pero especialmente ahora. Nosotros lo que pedimos es rigor económico, seriedad en el uso del dinero público, y esto vale para Anoeta, para Buesa Arena, para San Mamés y para cualquier otro asunto que esté relacionado con el deporte profesional. No es prioritario, no está justificado. Lo suyo es, ya digo, puro populismo, pan y circo.